En Rusia, las fuerzas de Wagner se retiran de la región de Lipensk al sur de Moscú, hacia sus bases. Les contamos en unos minutos. Nuevo ataque de los colonos israelíes a un pueblo al norte de Ramallah. Palestina denuncia que se trata de una política promovida por el régimen israelí para expandir la ocupación. En Guatemala abren los colegios electorales de las elecciones generales. Alrededor de 9,3 millones de personas están convocadas a las urnas. Ya estamos en tiempo de otra ronda de noticias para conocer lo más importante que ocurre en el mundo a esta hora. Gracias por estar con Hispam TV. Las fuerzas del grupo paramilitar Wagner se repliegan en Rusia por orden de su líder. Las unidades de Wagner abandonaron la región de Lipensk al sur de Moscú y están retrocediendo de la región de Voronezh, fronteriza con Ucrania, al día siguiente de que su jefe, Yevgeny Prigozhin, pusiera fin a su sublevación. El grupo paramilitar ya había retirado sus soldados y equipos de Rostov del Don. Su retirada se produce tras una tregua mediada por Bielorrusia, cuyo objetivo sería evitar un baño de sangre. El Kremlin dice que los cargos penales contra el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, serían descartados y él irá a Bielorrusia. Además, los mercenarios participantes en la rebelión armada tampoco serán procesados. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aceptó la propuesta del mandatario bielorruso para detener su avance hacia Moscú, comprendiendo la responsabilidad del derramamiento de sangre rusa de una de las partes. Anunció el retorno de sus combatientes a las bases permanentes, con lo que quedó zanjada una crisis de 24 horas. Se ha llegado a un acuerdo para que el grupo Wagner vuelva a sus cuarteles, a sus ubicaciones. Algunos de ellos que así lo quieran firmarán contratos con el Ministerio de la Defensa en el futuro. Esto es para quienes no participaron en esta campaña. El vocero ruso señaló que tampoco serían procesados otros combatientes que participaron en los eventos por sus méritos en la operación militar en Ucrania. Agregó que el líder ruso siempre ha respetado sus hazañas. Me pregunta, ¿qué le pasará a Prigozhin personalmente? El caso penal contra él se va a retirar y se marchará a Bielorrusia. En cuanto a la garantía de que el dirigente de Wagner podrá abandonar Rusia, Peskov subrayó que esta es la palabra del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además explicó la razón por la cual el presidente bielorruso participó en las negociaciones con el líder de este grupo. Probablemente me pregunta por qué el presidente Lukashenko. El hecho es que el mandatario conoce personalmente a Prigozhin desde hace unos 20 años y fue una iniciativa personal suya la que se acordó con el presidente Putin. Peskov describió la jornada como bastante difícil y llena de acontecimientos trágicos, pero aseguró que los hechos no tendrán ninguna repercusión en la operación militar en Ucrania y los combatientes siguen repeliendo con éxito el contraataque. De acuerdo con los medios bielorrusos, Putin y Lukashenko volvieron a hablar por teléfono y el jefe del Kremlin le agradeció a su homólogo bielorruso por negociar con el dirigente de Wagner. Nancy Lo con información de Reihan Toloui, Hispam TV Noticias. Conversamos sobre el tema con Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, quien se encuentra en San Sebastián. ¿Qué tal estás, Iñaki? Muy bien, gracias. Gracias a usted por permitirnos conversar y exponer su opinión aquí en Hispam TV Noticias. Iñaki, la retirada de Wagner hace sentir confiado a Putin para continuar la operación especial en Ucrania. ¿Qué te parece con el actual escenario que está ocurriendo allí en el lugar de los hechos? ¿Esto realmente inspira toda la confianza? Bueno, yo creo que aquí hay dos niveles del problema, ¿no? Antes de decir si inspira toda la confianza o parte de confianza, hay dos niveles del problema, ¿no? Uno es el nivel de cómo va las relaciones políticas, las relaciones dentro de los grupos que apoyan a Putin, de los grupos que apoyan con diversos niveles a Putin en el gobierno y en las instituciones,
incluido aquí la fuerza tremenda que tiene el Partido Comunista y las organizaciones comunistas en Rusia, eso por una parte, donde estos grupos, estos sectores están decididos a ganar esta guerra porque saben que se juegan la existencia de Rusia como país soberano, eso lo saben todos, esto por una parte, pero por otra parte está la cuestión de las tensiones de una parte, de un grupo, de un sector, en este conglomerado de fuerzas de un sector que por circunstancias han estado bajo y están bajo, digamos, la influencia de sectores o de servicios de Occidente, ¿no? Yo soy de los que pienso que la experiencia o la vida o la dinámica empresarial y política y económica de Prigozhin y del grupo Wagner debe ser investigada a fondo y que posiblemente se encontrarán conexiones muy inquietantes y muy sorprendentes con los servicios y con las empresas occidentales, ¿no? Esto no anula en modo alguno, no anula la decisión del gobierno ruso y del gobierno bielorruso para comprender el valor combativo de las tropas de Wagner, para ser magnánimos y para que en la situación crítica en la que se encuentra en estos momentos Rusia, Bielorrusia y toda el área de Ucrania, en esa situación sepan integrar aquellas fuerzas que están dispuestas a defender los derechos de Rusia, de la República del Donbass, los derechos también de Bielorrusia, pero también los derechos de todas aquellas fuerzas del mundo que nos sentimos agredidas por el imperialismo y por la OTAN, ¿no? Son diversos niveles del problema, ¿no? Iñaki. De todas formas, sí, dime. Aquí hay algo que llama la atención porque el Kremlin acaba de decir que los cargos penales contra el jefe de Wagner pues serían descartados y él iría a Bielorrusia. Y esto asalta dudas. ¿Quién está ahora detrás de Wagner? ¿Lukashenko, Putin, la OTAN? ¿Por qué toman esta decisión desde el Kremlin? Yo creo que toman la decisión por dos razones. Una, porque saben que el grupo Wagner ya ha sido prácticamente desmantelado en la práctica. Ha sido desmantelado en la práctica, pero el grupo Wagner tiene todavía una combatividad, una efectividad en combate que es muy interesante, muy necesaria y que para lo que es la unidad de resistencia y de decisión de Rusia, de lucha de Rusia y de Bielorrusia, hay muchos combatientes que todavía son necesarios y que siguen siendo necesarios y por eso les han propuesto integrarse y participar y seguir combatiendo, ¿no? Yo creo que es una sabia decisión que dentro de la historia militar de muchos pueblos está ahí dada, ¿no? Cuando uno encuentra combatientes que han demostrado su heroísmo en la lucha, no es cuestión de buscar porque sus mandos les hayan traicionado o estén a punto de pasarse o hayan intentado pasarse al bando enemigo, esos combatientes no tienen por qué pagar esas consecuencias, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, tal y como está la situación de la guerra y tal y como está la situación de la crisis capitalista mundial y sobre todo de la crisis de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OTAN, en estos momentos salvaguardar la unidad militar, la unidad política y la unidad económica de Rusia, Bielorrusia y de todo el proceso que hay detrás de la multipolaridad, del BRIC y de toda una serie de movimientos mundiales que veían muy bien la decisión de Rusia de decir basta a las agresiones norteamericanas. Yo creo que decir, bueno, vamos a esperar un tiempo, vamos a mantener a Prigozhin en Bielorrusia y veremos qué pasa después. Yo creo que es una decisión muy astuta y muy sabia, ¿no? Dentro de la astucia y de la sabiduría que están demostrando los servicios diplomáticos y de gobierno de Rusia, de Bielorrusia y de otros países. Porque lo que yo pienso es que estas decisiones no solamente las ha tomado Rusia o Bielorrusia, sino que también muy probablemente hayan sido conversadas, dialogadas, contrastadas con otros gobiernos, desde luego con el gobierno chino y con otros gobiernos que están detrás de ese fenómeno en ascenso que es la multipolaridad, ¿no? Por tanto, aquí hay que comprender que Rusia y Bielorrusia en este caso han demostrado una capacidad de juego, una capacidad de movimiento de cintura que se llama, que ha desbordado totalmente a las esperanzas que tenía el nazismo de Zelensky y las esperanzas que tenía la OTAN y que tenía el imperialismo norteamericano de que esto sería como mínimo cambiar el rumbo de la guerra y permitir que esa guerra se volviera contra Rusia. Por ahora
y todo seguro, todo indica que por ahora y por más tiempo Rusia ha parado este golpe y va a continuar venciendo a la OTAN. Muchas gracias, Iñaki, por el análisis aquí en Hispan TV Noticias. Estaremos dando seguimiento en el transcurso de nuestra programación a los hechos que se desarrollan allí. Y vamos a continuar a propósito del tema. El país persa, Irán, expresa apoyo al Estado de Derecho en Rusia ante el levantamiento armado del jefe del grupo paramilitar Wagner. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, consideró los recientes eventos en el territorio ruso como un asunto interno de ese país. Enfatizó que la República Islámica apoya el Estado de Derecho de la Federación Rusa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también manifestó en una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin el pleno apoyo de Ankara a las medidas adoptadas por las autoridades rusas. Y Moscú afirma haber neutralizado ataques de las fuerzas ucranianas contra sus posiciones en el sur y este de Ucrania. El ejército ruso anunció que en las últimas 24 horas fueron repelidas 9 ofensivas ucranianas en la región de Donetsk, también en Zaporilla. Las tropas rusas destruyeron un sistema de artillería motorizada de Ucrania y 3 barcos enemigos en el área de Jersón. Además, desplazaron un punto de despliegue del ejército ucraniano, eliminaron a 10 soldados ucranianos en la misma zona y destruyeron un equipo de morteros y municiones en la región de Kajovka. Centenares de activistas protestaron pacíficamente en Alemania, pidieron que se detenga el suministro de armas a Kiev y que se inicien negociaciones de paz con Moscú. Los manifestantes reunidos ante la base aérea de Estados Unidos en Ramstein, Misebach, oeste del país, criticaron a la OTAN por enviar armas a Ucrania en lugar de facilitar las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. En los últimos meses, el país europeo fue escenario de masivas protestas que se realizaron en rechazo a la involucración de Berlín en el conflicto ucraniano, entregando armamento a Kiev. La Cancillería de Palestina condenó el nuevo ataque de los colonos israelíes a un pueblo al norte de Ramallah. Denunció que se trata de una política promovida por el gabinete de Tel Aviv para expandir la ocupación en los territorios palestinos. Otro día de enfrentamientos en Safa. Los palestinos en este pueblo de Ramallah llevan varias jornadas resistiendo frente a los colonos que intentan levantar estructuras en sus tierras. Los israelíes los llaman puestos de avanzada. Son asentamientos que se construyen ilegalmente en propiedades palestinas, pero que luego se convierten en viviendas y barrios protegidos por los soldados israelíes. Cuando los palestinos se resisten, los colonos les atacan. Lo que ocurrió hoy ha estado sucediendo desde el jueves. Los colonos trataron de establecer un asentamiento en las tierras de la aldea y las familias lo han estado impidiendo durante 2 días. Las familias, junto con pobladores de los alrededores, derribaron este puesto de avanzada ayer. Parece que a los colonos no les gustó, así que nos atacaron esta mañana desde muchos lados del pueblo. En los ataques de este sábado, varias casas fueron incendiadas. Una ambulancia resultó dañada y varios periodistas sobrevivieron a un tiroteo de colonos israelíes armados. Decenas de colonos dispararon hacia el pueblo. En el momento en que uno de los colonos nos vio rodando, disparó en nuestra dirección. 2 balas impactaron contra la cámara. Las agresiones de los colonos han ido aumentando durante los últimos meses. Para la autoridad palestina, se trata de una política impulsada por el gabinete extremista de Benjamín Netanyahu. La coalición gobernante israelí socava sistemáticamente cualquier esfuerzo regional e internacional para restaurar el horizonte político para resolver el conflicto y crea más escalada en un intento de imponer la lógica de la ocupación militar. Los asaltos de los israelíes han provocado la reacción de varias organizaciones e instituciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, que tildó de terroristas los ataques. Pajit Joradari, Hispan TV Noticias. La nueva ola de agresión israelí deja 2 palestinos muertos en la Cisjordania ocupada. Un palestino identificado como Isad Hamdin Alovini
pereció esta madrugada por fuego israelí en el puesto de control militar de Kalandia. El joven de 17 años fue dejado sangrando en el suelo durante horas hasta el momento de su muerte. Por otra parte, Tarek Musa Idris, de 39 años, sucumbió a las heridas sufridas el viernes durante enfrentamientos con las tropas israelíes. El palestino recibió un disparo en el abdomen durante una incursión del ejército israelí en Nablus. Con estas muertes se eleva a 180 el número de palestinos fallecidos por la violencia israelí desde principios de este año. Otra jornada de masivas protestas contra el régimen israelí y la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu. Decenas de miles de personas tomaron las calles de Tel Aviv para rechazar el plan que el primer ministro busca llevar adelante con el fin de dar mayor influencia a los políticos en la selección de jueces. La medida también limitaría el poder de la Corte Suprema para anular la legislación. Los críticos ven una amenaza a la independencia de los tribunales por parte de Netanyahu, que está siendo juzgado por cargos de corrupción. En Guatemala comienzan las elecciones generales para elegir al próximo presidente del país. Alrededor de 9,3 millones de guatemaltecos han sido convocados a participar en estas elecciones que también definirán al vicepresidente y 160 diputados al Congreso para los próximos 4 años. Según el Tribunal Supremo Electoral, se instalaron más de 3.000 centros de votación con más de 24.000 mesas electorales en todo el país. Los comicios están empañados por la inhabilitación de 3 aspirantes a la presidencia por parte del ente electoral. En Guatemala es momento de elegir. Más de 9 millones de votantes están llamados a las urnas este domingo para escoger al sucesor de Alejandro Giammattei, 160 legisladores, 340 alcaldes municipales y 20 congresistas para el Parlamento Centroamericano. El mandatario ha prometido que el proceso será transparente. Este domingo 25 de junio, los guatemaltecos acudiremos a las urnas a emitir nuestro voto con patriotismo y a ejercer nuestra ciudadanía. Recordemos que el sufragio debe ser universal, secreto, personal y absolutamente libre. Como primer servidor público de la nación, les aseguro que mi gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada electoral se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad. Es una promesa que los ciudadanos ven difícil de cumplir. El proceso ha estado marcado por incidentes que generan dudas sobre la transparencia y restan credibilidad a los comicios. Entre ellos, la exclusión de al menos 3 aspirantes a la presidencia. Pues yo esperaría que todo fuera totalmente transparente, cosa que realmente no creo que se dé aquí en Guatemala en estos momentos. En este momento creo que las elecciones están muy nebulosas para todos. Tenemos la esperanza que la gente se vuelque a votar y que no vote por los mismos, ¿verdad? Observadores de varias organizaciones internacionales como la Unión Europea vigilan la jornada electoral. Afirman que de momento prefieren no pronunciarse sobre el proceso electoral, aunque aclaran que sí tienen evaluaciones. Pues no es que no nos interese, no es que no nos preocupe, no es que no nos ocupe, no es que no tengamos opinión, lo que tenemos es responsabilidad. Y para que seamos confiables y creíbles, nosotros no podemos inmiscuirnos en el debate político ni en las cuitas políticas. A unas horas de los comicios se desconoce cuán masiva o escasa puede ser la participación de los guatemaltecos. Un pueblo que, menoscabado por la pobreza y la violencia, no cree mucho en las promesas electorales y que además duda que las elecciones sean transparentes. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Retomamos el acontecer de Irán. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, califica a la Revolución Islámica de 1979 como la salvadora del país persa del declive moral, religioso y político. فرزندان شما، شهیدان شما در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور سرنوشت کشور رو عوض کردند. در یکی از حساس‌ترین مقاطع انقلاب اسلامی رخ داد تا کشور را که داشت به سرعت به سمت دره انحطاط اخلاقی و دینی و سیاسی پیش میرفت حفظ کنه.
Durante su discurso celebrado este domingo ante cientos de familias y allegados de mártires, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, al referirse a los diferentes complots ocurridos durante más de 4 décadas en Irán, dijo que siempre los jóvenes fueron quienes resistieron los ataques de los enemigos y algunos de ellos cayeron mártires como resultado de esa resistencia. Además, el líder iraní enfatizó en la importancia de mantener viva la memoria de los mártires, quienes a su juicio cambiaron el destino de Irán en uno de los periodos más sensibles de la historia persa, la Revolución Islámica. En Arabia Saudí, los musulmanes siguen los rituales del Hajj, la peregrinación a la Meca. Los peregrinos visitaron ese sábado la cueva de Hira, cerca de la ciudad de Meca. La cueva, ubicada en la montaña Al-Nur, a casi 700 metros sobre el nivel del mar, es donde el profeta Muhammad recibió su primera revelación para propagar el Islam. Muchos peregrinos subieron a la cueva para orar al amanecer, antes del comienzo del Hajj el próximo lunes 26 de junio. A esta gran congregación islámica asistieron más de 2 millones de personas en más de 160 países. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva exhortó ese sábado desde París a dejar de lado la arrogancia para sacar adelante las difíciles negociaciones encaminadas a cerrar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El mandatario brasileño abordó la cuestión el viernes con su homólogo Emmanuel Macron, presidente de una Francia preocupada por la competencia de productos agrícolas procedentes de los países del Mercosur. En caso de ratificarse finalmente el acuerdo entre bloques, anunciado en 2019. En una rueda de prensa en París, Lula comentó 2 puntos esenciales que están planteando dificultades: la renuencia de Francia a abrir su mercado agrícola a esos países latinoamericanos y la de Brasil a abrir su industria. Me parece normal que Francia intente defender su agricultura y puede ser un punto de más dificultad, pero deben entender que Brasil no puede abrir la mano en las compras gubernamentales de material industrial, porque en ese caso la posibilidad de fortalecer la industria nacional es cero y la posibilidad de que pequeños y medianos empresarios produzcan para que el Estado les compre es cero, así que no es posible. Lula dijo que con estos 2 puntos centrales, a lo mejor no hay acuerdo, pero vamos a mejorar otras cosas. Es importante que se deje un poco de lado la arrogancia y se ponga buena voluntad para negociar, y eso vale para nosotros y para ellos. El dirigente de la mayor economía latinoamericana no se aventuró a decir cuándo podrían cerrarse las negociaciones, después de que la Comisión Europea manifestara su deseo de hacerlo este mismo año. Pero defendió el valor geoestratégico que podría tener esta alianza para una Unión Europea que, según él, se arriesga a quedar atrapada en la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. La víspera, durante una cumbre financiera en París, Lula arremetió públicamente contra unas exigencias medioambientales suplementarias que la Unión Europea formuló en marzo a los países del Mercosur. Cristina Leiva con información de Abedín Tagadí, Hispan TV Noticias. En Argentina, el oficialismo y la oposición eligieron a sus candidatos a la presidencia. Desde el lado oficialista, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato, y Agustín Rossi, jefe del gabinete del presidente Alberto Fernández, será el candidato a la vicepresidencia. En el frente opositor, la coalición Juntos por el Cambio irá a los comicios con 2 candidatos, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Argentina realizará elecciones primarias obligatorias el 13 de agosto. Las presidenciales se celebrarán el 22 de octubre. El Colegio Médico Dominicano anunció que retomará su lucha contra las administradoras de riesgos de salud tras no llegar a un acuerdo en los diálogos que sostuvieron con esas entidades y el gobierno durante los últimos 4 meses. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía. El presidente del Colegio Médico, Dr. Zenén Cava, afirmó que las administradoras de riesgos de salud y las autoridades prácticamente se burlaron de ese gremio, ya que tras varias rondas de negociaciones que contaron con la mediación del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, al final se les dijo que no se podían cumplir sus reclamos por falta de recursos económicos. El 15 de marzo nos hicieron salir del palacio diciendo que
partir de ese momento el gobierno iba a hacer todo lo que estaba en su lugar para que los catálogos de prestaciones, de medicamentos y de atenciones fueran más amplios. A 4 meses y pico, porque eso fue el 15 de marzo y ya estamos culminando junio. Aunque no especificaron la fecha, los médicos anunciaron que próximamente realizarán un paro nacional y una gran marcha hacia la sede del gobierno dominicano. Va a haber una reunión con las sociedades médicas especializadas donde vamos a decidir fecha y hora. De manera que exhortamos a la población a mantenerse expectante porque lo vamos a informar de mañana pasado. Entre las demandas que el Colegio Médico hace a las ARS, destacan incrementar las tarifas que éstas pagan a los profesionales de la salud e incluir nuevos medicamentos y tratamientos en el catálogo de atenciones a los afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social. El gremio afirmó que durante los 4 meses que estuvieron dialogando, el gobierno nunca le presentó una propuesta razonable y que solo planteó la necesidad de preservar el modelo de las ARS. Además de reclamar la eliminación de las administradoras de riesgos de salud, el Colegio Médico Dominicano demanda también la desaparición de las administradoras de fondos de pensiones. Esteban Andújar, Hispan TV, Santo Domingo. Los partidarios del destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, se reunieron frente a un tribunal en Lima para protestar por su destitución. Los manifestantes exigieron también la liberación inmediata de Castillo. Además, corearon contra la presidenta interina Dina Boluarte y demandaron su renuncia. Boluarte asumió el poder tras el derrocamiento de Castillo y ha enfrentado varias protestas de los ciudadanos que denuncian represión gubernamental. En este sentido, la policía anunció haber recibido órdenes de disparar con armas de fuego a los manifestantes. Para que se tenga una idea, solo en un caso de represión policial en Puno, al sur del país, 18 personas perdieron la vida. Presentamos este Paraíso Morado para finalizar nuestra ronda informativa. El Paraíso Morado está en un pueblo famoso por sus impresionantes campos de lavanda. Mesimeri, un suburbio del sur de Tesalónica, en Grecia, es un sitio con increíbles campos de lavanda. En Mesimeri, lo bueno de los campos de lavanda es que hay espacios entre las flores para no lastimarlas mientras los turistas hacen sus fotos. La lavanda es una de las plantas aromáticas por excelencia. Produce flores moradas con altos niveles de aceite esencial, son muy ricas en néctar y atraen a las abejas y otros polinizadores. Así estamos llegando al final de esta ronda de noticias. Nos volveremos a encontrar más adelante en el transcurso de nuestra programación. Disfruten el domingo, pero manténganse informados con Hispan TV. Gracias por acompañarnos.